Se agarran en el cotorreo, sí, como siempre. Ya sé, el doctor Trejo, como todos los martes, bueno, uno sí y uno no. Sí. Nos acompaña hoy, afortunadamente, es el martes en el que sí. En el que sí. En el que sí. En el que sí vienen los que saben, ¿verdad? Claro. Ay, es que a mí me toca el tema los martes y luego ya me dice, no, amigo, no es por ti. sus temas no están chidos. No, al contrario, eres buenísimo. Eres el mejor, bueno, aparte del doctor, el mejor expositor de temas que he visto en mi vida. Sí, Doctor. Estoy de acuerdo en ¿Verdad eso. que sí, señor? Sí. Doctor, el tema del día de hoy tiene que ver con la luna. Sí, con la luna y lo que es la influencia de la luna sobre nuestro planeta y todas las versiones que hay sobre los efectos en el cuerpo humano del Sí, astro. ¿me permite hacerle una pregunta, doctor? Porque Sí. ya calenté un poquito y si luego se me olvida. Al principio del programa dije que yo le iba a preguntar a usted que si es verdad o es mito o realidad que se aceleran los partos o hay más partos en las noches que hay luna llena. Que porque supuestamente tiene que ver con la gravedad, el agua y todo este asunto. Sí, ¿Sí es real? esa es una leyenda urbana. Leyenda urbana. Sí, es una leyenda urbana y se dio a raíz de las costumbres que había antes en muchos países, en muchas culturas muy antiguas, de que preferían los hijos varones, porque eran los proveedores, Claro. ¿verdad? No era una cuestión misógina, sino que eran los que ayudaban en la cacería, en la agricultura, etcétera, de llevar las cosas a la tribu. Entonces, de ahí era la importancia de saber o tener algún método para saber si iba a venir un niño varón. Entonces, ese es el punto. Y ha continuado eso. Entonces, se le empezó a dar un contexto así más relacionado místico. Sí, con lo que es las fases lunares. Igualmente en lo que es el tipo de embarazo o las enfermedades mentales. Entonces, es lo mismo. O sea, hay estudios que avalan que sí sucede eso y estudios que los echan para atrás, sí, echan abajo esa teoría. Entonces, el paradigma queda en duda y depende de la zona cultural. Sobre todo en Asia y en los países africanos, es muy dada esa teoría de que tiene que ver las fases lunares con el sexo del varón o principalmente de los varones, que quieren niños varones en lugar de niñas. Correcto. Sí, pero la verdad es que no hay nada que concluya que eso tiene que ver igualmente con las enfermedades mentales. No hay. Antes siempre se decía que cuando venía la luna llena, aumentaba la actividad en el cerebro humano y eso hacía que se presentaran estas cosas. Lo que sí es cierto es lo que estamos viendo ahí, las imágenes de la atracción en las masas de agua, provocan las mareas y eso hace que se mantengan en movimiento constante las aguas y permite que la biodiversidad de las mismas sea eficiente. O sea que... Entonces, ¿en qué sí, por ejemplo, doctor, en qué sí influye la luna? ¿Tendría que ver en algún momento dado con la presión arterial, no? Sí, pero el asunto es que estamos hablando de una atracción de fuerza de gravedad que se contrarresta. Ahí vemos la imagen en la cual la distancia que hay, fíjese que hay un dato muy curioso, a veces no pensamos en eso, pero la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, caben los planetas, los 8 planetas, porque ya Plutón es un planeta enano, los 8 planetas caben por su diámetro entre la distancia entre la Luna y la Tierra. Wow. Sí, y todavía sobra un pequeño espacio. Entonces, sí tiene que ver lo que es la fuerza de gravedad, ahí es mayor en la Tierra que en la Luna. Y esa diferencia hace que se haya movimientos del agua en los océanos. Sí, porque si no sería un problema de que fuera el agua. La otra es la iluminación de una luna llena. Sí, entonces la cantidad de luz que se produce por este fenómeno ha ayudado a que muchas tribus, muchos animales inclusive, salgan en la noche a hacer todo lo que es su vida. Sí, les ha permitido esa pequeña luz y ha sido muy importante para la biodiversidad del planeta. Aquí tenemos las mareas. Hay un aumento, hay 2 mareas al día, marea alta y marea baja.
y depende de la rotación de la Tierra, de la fuerza de gravedad que ejerce la Luna sobre lo que son las masas continentales de agua. Y lo más importante es que ayuda a mantener en equilibrio el eje terrestre. Ok. ¿Sí? Porque si no, entonces, si de por sí está bamboleando un poquito el eje, sí, se mueve 10, 15 a 20 millas por año hacia el Polo Norte, hacia lo que es Rusia. Sin la influencia de la Luna sería mayor. Mayor el Sí, movimiento. y eso nos traería periodos cambiantes de clima, periodos muy, muy fuertes. Y luego aquí vienen las fases de la Luna, y uno de ellos es que algunos estudios dicen que afecta inclusive la menstruación, los periodos menstruales en las mujeres, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, hay estudios que sí establecen una coincidencia entre las fases de la Luna y lo que es el periodo menstrual o los movimientos que hay o que puede haber en el cuerpo humano femenino respecto de la influencia de lo que es la Luna. Tenemos otro que es el sueño, los periodos de sueño también. Se duerme, ahí tenemos, algo en el cual se presenta insomnio, pero más bien se relaciona con que hay más cantidad de luz para hacer más cosas que oscuridad para que Para se promueva. Exactamente. Entonces sí tiene relación con la melatonina, que es una de las sustancias relacionadas con el sueño. Perdón, doctor, entonces no sería directamente la Luna ni sus fases, sino que hay más luz y hay más luz para descansar menos y hay menos oscuridad. Exacto. Para descansar más, entonces eso se afecta ya en una costumbre, ya, pero de químico hormonal del exacto, sí. Pero también se ha comentado que por ejemplo, las personas que tienen un trabajo que forzosamente tienen que trabajar de noche y pues cambian su reloj biológico, duermen de día, trabajan de noche, pero dicen que no se descansa igual, aunque la persona se acostumbre. A final de cuentas, pues dicen, ¿no?, que envejecen más rápido, que se manifiestan más las enfermedades a las que de por sí ya eran propensos. Entonces, es como si realmente estuviésemos diseñados para forzosamente descansar de noche, y sí es un ciclo que no debería de alterarse. Sí, ¿verdad? exactamente. Yo creo que sí, no estamos diseñados para eso, no es como si estamos diseñados. Estamos diseñados. Exactamente. Sí, digo, no tengo pruebas. El asunto es que nuestro ciclo circadiano no es de 24 horas exactas, sino es casi de 25 horas, ¿sí? O sea que no nos alcanza el día para llevar nuestro ciclo circadiano. Entonces, por eso llega la recurrencia de que de pronto sentimos un cansancio o nos da más sueño un día y nos tenemos que acostar un rato, ¿sí? O hay más fatiga y luego se recupera y luego ya otra vez podemos durar. Eso se nota más cuando tiene uno más edad. Cuando es joven eso pasa desapercibido, claro, ¿verdad? Pero ya con más edad, los adultos mayores tenemos que dormir más tiempo. Pero el sueño es menor, o sea, duramos menos horas dormidos. ¿Sí? O sea, es algo muy curioso porque nuestro metabolismo está disminuyendo con la edad. Es por eso que casi siempre los adultos que son mayores despiertan bien temprano. Muy temprano, 4, 5 horas, 6 horas de sueño y se acabó, ¿verdad? Y el niño pues tiene que dormir pues hasta 16 horas, 12, ¿verdad? Un recién nacido. Pero durante el día los adultos son los que se toman las siestas. Exactamente. Y los niños son los que duran despiertos todo el día. Exactamente. Oiga, Doc, ahí ve ahorita que pusieron la imagen de la Luna, la distancia media entre la Luna y la Tierra, decía 231,000 millas. Y yo tenía entendido que eran 236, al menos antes la media era siempre, decían, 237,000 millas. ¿Se movieron las millas? ¿Se acercó la Luna? No, la Luna se está alejando. ¿Se está alejando? ¿O es más preciso la forma de estos nuevos aparatos? Exacto. Entonces estuvimos siempre como en ese error de 237,000 millas. No es un error, por eso se habla de una distancia media. Ok. Sí, porque depende en qué momento se mida, si está cuando está más retirada o más cerca. Ok. ¿Verdad? Entonces se hace un promedio. Pero la Luna está alejándose por año una distancia muy breve, pero
ya si suma uno cientos de años o miles de años, pues ya empieza a ser una distancia Si se aceleran, matemáticamente se aceleraran todos estos procesos, ¿qué va a suceder? Van a cambiar los climas, hay inundaciones, hay cambios en los vientos, en lo que es en los procesos biológicos de muchos, por ejemplo, los corales se afectarían en el mar y eso rompería el ciclo vital de los mares con los peces, porque ya no habría el círculo de alimentación, los que son la cadena alimenticia. Entonces hay animales que requieren del movimiento de las aguas, como son los tiburones. El tiburón no puede estar estático, siempre tiene que estar nadando. Entonces hay lugares en los mares que hay corrientes continuas y ahí van y descansan, entre comillas, ¿verdad? Sí. Ese es un ejemplo. Desplazándose, ¿no? Tienen que estar desplazándose para poder seguir respirando. No pueden estar parados los tiburones. Entonces, eso es un ejemplo de cómo hay una simbiosis entre lo que está sucediendo en la naturaleza y lo que es la vida de muchas de las especies. Y eso es inevitable. O sea, va a suceder que la luna se va... Sí, pues no lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Lo que comentábamos una vez, ¿verdad? Que el sol va a llegar al momento en que se apague. Se va a apagar. ¿Verdad? Claro. Y luego ya preguntó el señor que si a qué hora, si en la mañana o en la tarde. Oiga, ahorita que dice de los tiburones, me acordé que por ahí escuché un comentario en un documental que los delfines son de las pocas especies que tienen sexo por placer. No por instinto de reproducción, sino que realmente les gusta y disfrutan. Son vagos. Sí, al igual que nosotros los humanos. Creo que los humanos, los gorilas y los delfines, bueno, en general, pues esas especies tienen sexo por placer. Se ha ido encontrando muchas características que nosotros negábamos para muchas especies, pero hay especies muy inteligentes, con una inteligencia muy alta. Por ejemplo, los pulpos son muy inteligentes, ¿verdad? Sí. Entonces, y uno lo ve y lo único que hace es ver qué tinta producen, ¿verdad? Y comernos los qué tan pegajosos son y qué tan buenos están. Oiga, ya que entramos con estos comentarios fuera de formalidad, doctor, yo tengo que agregar uno también, uno mío, porque lo quería hacer desde que empezó el segmento. Yo quiero saber qué tan cierto es que la luna es de queso. Se crean, ¿no es cierto? Pues es que acá ya todos empezaron con sus comentarios. Ya me lo estaba reservando y ustedes... No pudiste, ¿verdad? No pudiste. No, pues así las cosas, doctor. Sí, pues es muy interesante y hay que tener una idea más realista de lo que es la luna y no tanto una situación romántica. Exactamente. Oiga, Doc, me comentaba usted, de hecho, esto sucedió en el programa del Dicho al Hecho, que nos comentaba usted que los chinos, porque le hacía yo la pregunta, ¿sí realmente, mito o realidad, el hombre llegó a la luna en el 69? Sí. Y usted me dijo que sí, que incluso ya los chinos han explorado la luna, ¿no? Sí. Entonces, esto llama mucho la atención. Yo no sabía que los chinos también han estado aventando sus tours a la luna. Y pues sí, igual y llegan, no sé, y ya quitaron la bandera que puso Estados Unidos, no sé. O hay forma de estar monitoreando que no esté sucediendo eso. Sí, hay forma, porque ahorita ya hay instrumentos, hay telescopios que les permiten observar desde aquí los elementos que dejaron allá, de lo potente que son, ¿verdad? Wow. O sea, y sobre todo aquí pueden ver la bandera. A ese grado, sí. El sería que no fue un chino a quitar la bandera. Sí. Guerra. Hay que ir a poner otra vez. No, es que sí, porque pues es que como conquista, ¿no? Como tierra de conquista. Hace tiempo se dio el hecho de que hubo alguien que reclamó propiedad de la luna. Sí, que estaban vendiendo acciones de la luna. Pedazos de terreno. No, pero pues eso ya no está muy lejos, porque ya no eran lejos de la casa, era una de la casa de los terrenos. Y luego, oiga. No, entonces, pues esas son cosas increíbles que cada vez las vamos a ir viendo, porque hay gente que tiene cada ocurrencia. Oiga, y luego esto de los chinos, yo creo que nos estamos desviando del tema, pero los chinos registraron, creo que nuestro himno nacional o nuestro bandera. Sí, creo que sí. Tienen el registro de nuestro lábaro patrio. Y ¿Por qué? Y lo de la Virgen de Guadalupe. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Lo pueden creer? No. A lo mejor lo hicieron, por ejemplo, lo de la Virgen, porque allá hacen muchas cosas, es como muchas estampas sublimados. No lo dudo. La piratería, lo tuvieron que hacer por alguna razón, ¿verdad? Pero,
¿Se lo agenciaron? O se lo agenciaron Pero- como se quieren agenciar los tacos. Unos chinos. No, O sea, lo vamos a hacer Quieren ser un país destacado también. destacado también. México nos van a No, hacer es muy interesante Oiga, lo ¿también que usted se sucede sabe con contar la, sus chistes, con la ¿no? luna. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Soy de este planeta. Así como me ven, soy humano. Sí, no, la luna es algo increíble y es lo que determina. Está en una posición exacta porque próximamente viene lo que es el eclipse, El eclipse. ¿verdad? Entonces está a la distancia exacta para que se dé ese fenómeno, de manera completa que se tape el sol. Qué suave. Ok. Ahí estamos viendo una imagen del efecto que tiene sobre las plantas. Ahí, ahorita a ver si tienen por ahí la imagen, hay un almanaque que se hizo en 1792, un almanaque que manejan todos los granjeros, ¿sí? Ahí tenemos ya el de mayo del 2023 y que ese se aplica en muchos de los cultivos. En muchos países usan ese almanaque exacto para es? saber, pues tiene más de 300 años que se usa y lo siguen usando. Por alguna razón confía la gente en él, ¿verdad? Mire, el 19 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, estaba totalmente oscuro. Ahí está, mire, 1792 fue la primera vez que salió este almanaque Ok. de los granjeros en Estados Unidos y mucha gente se adapta a ese almanaque. Para saber si siembran o no. Cuándo todo. siembran, cuándo podan, cuándo debe de aparecer los fertilizantes, cuándo debe de aparecer el fruto, etcétera. Ahí estaba apareciendo ahorita, doctor, una imagen en la que venía la luna y luego una representación de las plantas, nada más que no alcancé a ver qué era. Ese el efecto que tiene sobre la savia. Ah, ok. Sí, precisamente es la relación, ahí está, es la relación de las fases lunares con el movimiento de la savia. Entonces, de alguna manera sí se comprueba que tiene un efecto sobre, aparte de las aguas continentales, sobre los vegetales. Ahí está. Wow. Excelente. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por No, estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Lo sí. esperamos el próximo martes de este al otro. Pues. De este al otro, sí, claro que Este sí. al otro. Gracias. Gracias, doctor. Agradecemos mucho todo lo que siempre nos aporta y la verdad que nos... Es importante que vengan los que saben. Y luego se va usted, doctor, y nos quedamos platicando los temas, ¿sí o no, amigo? Sí. No, que sí, que la luna. Se hace la polémica. Sí, también hay que ver si tiene un conejo. Ahí. Vamos al otro lado.